Si esto fuera un combate de boxeo, es como que está recibiendo la economía de Estados Unidos derechazos, 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 el mercado inmobiliario se tambalea, tal, piensas que puede ya desbarajustarse parte del mercado laboral y no. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a el especial de la Reserva Federal. Una reunión, como siempre, viene siendo habitual desde los últimos meses, bastante clave por las decisiones que puede tomar la institución monetaria estadounidense, no tanto por esas decisiones que están más cocinadas dentro del mercado, que se espera que vaya a subir tipos de interés 75 puntos básicos, como en las últimas reuniones. Luego vamos a ir a esa parte analítica de lo que se decía en el momento como algo temporal y se ha instaurado como algo asiduo dentro del FOMC de la Fed, ¿no? De la Reserva Federal, los funcionarios de la Fed. Y más que la decisión, yo creo que la clave de hoy, y estaremos de acuerdo, van a ser las declaraciones de Jerome Powell en la rueda de prensa. Si va a seguir con ese tono de halcón después de conocer los datos del mercado laboral en el día de hoy, o si pues va a cambiar a un tono más dovish, a un cuidado con lo que viene, que el mercado inmobiliario se está desacelerando de manera abrupta y bueno, veremos si ellos consideran preocupante o no. Pero ahí está la clave, ahí está el kit de la cuestión. Si las filtraciones que hizo algún miembro de la Reserva Federal al Wall Street Journal eran un farol o no eran un farol. Lo vamos a ver hoy. Por aquí Edgar Fernández, asesor de Tercio Capital y de los locos de Wall Street. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, buenas, Héctor. No sé si me ves bien porque yo a ti no te veo, pero supongo que tú a mí sí, porque me estoy viendo en Twitch, pero en Yo te Zoom no te veo. veo. Te veo, te Vale, veo. Bueno, perfecto. en Zoom debe ser que tengo el fondo difuminado o algo y por eso no, por eso no se ve. Pero no te preocupes que ahora me vas a ver. Espérate un segundo. Bueno, en realidad da igual, pero a ver si así me verías ya. Vale, así me verías ya Ahora en Zoom. ya te Vale, veo. vale. Pero bueno, como tienes Twitch abierto también, no pasa nada. Oye, aquí hay un Bien. debate intenso de si va a ser más halcón Jerome Powell en la rueda de prensa, si va a tener un tono más moderado con esas filtraciones que hubo a Wall Street Journal, que hablaban de que a partir de diciembre quizá se relajaría el aumento de subida de tipos de 75 a 50 puntos básicos, pero aún así sigue siendo aumento de tipos de interés. Esto lo hablamos la última vez que pasaste por aquí. Pero claro, es que viendo los datos del mercado laboral y viendo los datos también de la inflación subyacente, y esto es opinión personal y a ver qué piensas tú, se me antoja difícil pensar en que va a aflojar el ritmo. Mientras el mercado laboral esté fuerte y los datos lo respalden, mi visión es que va a seguir con el pie en el acelerador. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo tengo la misma sensación que tú, porque vista la macro, pues nos da a pensar eso, vista la inflación subyacente que elimina petróleo y alimentos no procesados, también deberían subir los tipos. Y lo que vaya a pasar en el futuro, claro, es que aquí hay varias cosas. Primero, ahora en noviembre se termina de Estados Unidos, se supone que termina de enviar, como diríamos, como liberar reservas de petróleo. Estaban liberando 1 millón de barriles al día, ¿vale? Eso ha hecho bajar el precio del petróleo a nivel global y ellos lo han hecho porque en noviembre tienen las midterm. Simple y llanamente han emitido reservas de petróleo para bajar el precio y llegar a las midterm con la menor inflación posible, ¿vale? Eso se va a acabar. Entonces, lo normal es que si la demanda no se destruye, la demanda de petróleo no se destruye a nivel global, pues el precio va a subir. Entonces, la inflación, no la subyacente, sino la inflación general, va a seguir subiendo. Pero hay otro efecto que este sí que le afecta a la inflación subyacente que va a ir para abajo, que es el precio de lo que en Estados Unidos se conoce como shelter, el Ujú. alquiler, el precio de las casas, etcétera, que está corrigiendo mucho, los precios han bajado muchísimo y hay ciudades que están viendo una hecatombe de precios, bajando un 20%, ciudades que venían de mucha burbuja, ¿no? En ciudades de California, etcétera. Pero ese efecto de la bajada de precios de la vivienda y del alquiler no se está reflejando en la inflación porque en la inflación se calcula una media ponderada, ¿vale? Entonces, esa parte de la inflación va a ir disminuyendo mes a mes, ¿vale? Y eso contrastará con lo que te he dicho.
muy probablemente los costes de la energía aumenten. Entonces, la inflación se va a seguir viendo alta los próximos meses. Por parte de la oferta y de la demanda, las dos cosas. Falta ver el año que viene qué tan profunda va a ser la crisis en Europa y si va a tener recesión en Estados Unidos o no. Pero lo que tú dices, los datos macro, es que están creando más empleo de lo que se esperaban, la producción industrial es mejor de lo que se esperaba. O sea, todos los datos macro súper buenos y Estados Unidos va a crecer. No sé, tú sabes el dato mejor que yo. Creo que el tercer trimestre se estima un crecimiento del 2 y pico. Sí, el dato preliminar había sido del 2,4%, me parece, ¿eh? Si no, por aquí por el chat que nos digan el dato exacto. La Fed, creo que además fue en directo, el último directo que tuvimos fue el dato del PIB de Estados Unidos, el preliminar, y salió por ahí. La Fed de Atlanta había previsto en sus modelos 3,1% de expansión, y me parece que el dato definitivo fue 2,3 o 2,4. No estoy seguro de exactamente el dato preciso, pero vamos, por encima del 2%. Una barbaridad. Por las exportaciones netas principalmente, ¿eh? Además, no sé si lo vimos en pantalla contigo, lo expuse yo después, pero las exportaciones netas, sobre todo gas natural licuado, contribuyó una barbaridad a esa expansión económica de Estados Unidos. No, y más que... Y es curioso, ¿no? Que sean las exportaciones netas lo que más apoya a la economía. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la moneda... ganando valor con respecto a las otras, lo normal es que pierdas exportaciones, ¿no? Pero el tipo de exportación que están haciendo, que es de energía básicamente, como tú has dicho, gas, pues les está beneficiando mucho. Te digo, la economía estadounidense está muy fuerte. Lo mires Sí. donde lo mires, está fuertísima. Entonces, hasta que no pete, y yo creo que es lo que busca la Fed, o sea, mi opinión personal es que la Fed busca arañar la economía, o sea, hacerle dañito, pero no pasarse. O sea, como la economía va muy fuerte, pues vamos a subir los tipos para que no vaya tan fuerte, vamos a frenar la inflación, vamos a frenar el consumo, vamos a frenar el crédito, hasta que pete, pero no demasiado. Y lo que yo entiendo, y esto es una opinión súper personal, no está basada en datos, sino es sensación, la Fed va a ir como con retraso. Es decir, va a subir los tipos tanto, cuando vean el catacrack, ya habrá pasado. Claro, es que entonces será demasiado tarde y tendrán que bajar los tipos. Es que los efectos de los tipos de ahora, o sea, la subida de tipos que puede haber ahora, que puede llevar las tasas ya por encima del 4% aproximadamente, claro, estos efectos no se notan de manera inmediata. Esto se va a ver en los próximos meses. Entonces, claro, esto es como cuando... Creo que lo comentamos, o no sé si lo comenté contigo, no me acuerdo con quién lo comentábamos. Es como cuando se hablaba de la curva de contagios en el momento del COVID. Claro, los efectos de cuando se tomaban medidas o confinamientos y tal no llegaban de manera inmediata, llegaban con retraso. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Las medidas económicas que está aplicando la Reserva Federal no se notan de hoy a mañana, se notan pues, con el paso de los meses. Y si la tasa terminal, que ese es el tema, está en el 5%, ahí yo creo que dolor debería haber sobre la base, ¿no? Y por cómo está, pese a que el mercado laboral está muy fuerte, pero está muy fuerte y eso también indica de cuidado, que hay mucha maduración, ¿no? Y con todo tensionando la demanda, sobre todo eso, la subida de tipos, ¿no? Ese es mi miedo. Claro, pero es que piensa que, vale, la subida, o sea, el ratio terminal está en el 5. ¿Y cuál es la expectativa de la inflación? A 5 años en el 2,3 o 2,4, claro, pero... Claro, tampoco los tipos de interés son tan altos, ¿eh? 5 menos 2,3, haz el cálculo, 2,8 de tipos de interés real. Y aunque, No sea son altos. y aunque sean 2,7 la expectativa de inflación, vamos, que No no... son altos los tipos al 5, no son altos. Son altos en comparación a los últimos 15 años. ¿Vale? Pero es que venimos de una época extraordinaria de baja inflación, ¿vale? Por lo tanto, se podían permitir incluso deflación algunos años o algunos trimestres y se podían permitir tener interés bajos. Se podían permitir Entre comillas. esos tipos de interés bajos. Sí. La culpa de lo que estamos viviendo ahora no es de ahora, es de todo lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Y por eso tenemos la inflación como la tenemos, por políticas monetarias exageradamente expansivas, ¿no? Claro, pero... Pues ahora... No, perdón. Es que te iba a decir que llevas toda la razón en lo que estás diciendo y que si no viene el daño por la parte del consumo,
el daño viene por la parte de la deuda. O sea, si no es una cosa, viene por la otra, ¿no? O sea, si los arañazos que hablabas de la Fed no vienen por la parte del consumo y del mercado laboral de manera directa, van a venir por la deuda y de manera indirecta al final se trasladará al otro, ¿no? Pero al final está tan descompensado todo esto, que lo hemos hablado muchas veces, que peta por algún lado. O sea, que peta en el sentido de que se desbarajusta por algún lado, ¿no? Esta subida de tipos. Y si no, es muy sencillo, la inflación no corrige hasta niveles óptimos. Es que ahí hay que ver también la otra parte. ¿Les interesa que la inflación corrija a niveles óptimos o están más o menos a gusto con un nivel de inflación más alto de lo habitual? Es decir, en lugar yo del creo 2, eso. Sí. En lugar del 2, pues que esté en el 3, 2,5, 3, para intentar también aliviar la deuda pública, que es el gran problema. Lo que pasa es que yo veo muy desconectada la política monetaria con la política fiscal. O sea, lo que deberían hacer los gobiernos es reducir el gasto. Porque reduciendo el gasto, reduces la demanda, reduces la inflación, ¿vale? Y además, reduces el déficit, lo que te hace es reducir el nivel de endeudamiento y eso te aligera y te permite una política monetaria menos contractiva, ¿vale? Entonces, en lugar de darle el peso de las correcciones al ciudadano que le está subiendo los tipos de interés, lo corres tú, ¿vale? Y cuando hablamos de bajada de gasto público, no estamos hablando de bajada en educación ni en sanidad ni nada de eso, no. Bajada de gasto, lo que sería gasto, ¿vale? No, nada de inversión, gasto corriente que los estados tienen. Bueno, el otro día leí un informe que en España había como unos 60.000 millones de euros de gasto público que no está ni auditado ni se sabe a qué se destina. Me parece que lo había leído yo también y dije, joder, y como no... Que lo dijo no sé quién en la Comisión Europea, ¿verdad? Lo había dicho en rueda de prensa de Asuntos Económicos, alguien de Asuntos Económicos, algo así. 60.000 millones. Más o menos el presupuesto de sanidad. O sea, en increíble. Gasto que no se sabe a dónde va. O sea, eso se puede reducir. Y tú reduces el gasto público, por decir España, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, pero por hablar de España. Tú reduces el gasto público en 60.000 millones, te cargas el déficit, te cargas los problemas de continuo endeudamiento y bajas la inflación, porque ese gasto, al final, es el que recibe ese gasto, lo consume. Claro. Entonces ahí se podría... Y bueno, y Estados Unidos también tiene una cantidad últimamente de gastos inútiles que es interesante. Y Estados Unidos necesita una reforma del sistema sanitario importante, porque gastan más en dinero público en sanidad de Estados Unidos que países como España, que tenemos una sanidad pública mucho mejor que la suya. Y ellos gastan más que nosotros en sanidad, en gasto público sanitario, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en todo el mundo, ¿no? En Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, se necesita una buena auditoría de lo que se están gastando los estados y recortar gasto inútil, sin tocar partidas importantes, recortar gasto inútil, porque si tú intentas atacar la inflación única y exclusivamente a través de la subida de tipos, lo que te vas a hacer es cargarte la economía, porque lo que estás haciendo es a la parte productiva de la economía, que es el sector privado, le estás ahogando, mientras que tú estás incentivando la inflación por otro lado con parte improductiva, con gasto inútil, con gasto superfluo, de hecho, que como digo, no se sabe ni dónde va. Oye, ya tenemos el statement de la Reserva Federal. Edgar, vamos a verlo aquí en directo. Bueno, página no encontrada. Qué sorpresa que la Reserva Federal... Ahora, aquí lo tenemos. Vamos a ver... Creo que 75, corregidme. Sí, porque los llevan hasta el 4%, efectivamente, 75 puntos básicos. Es lo que se esperaba, digamos, de todo el statement. Luego vamos a ver esto en profundidad ya cuando no esté Edgar, que sé que después tiene una agenda apretadísima, más que Jerome Powell casi. Así que luego lo comentaremos, pero lo tenemos Tampoco por aquí. Es muy difícil, ¿no? Tener más la agenda. Bueno, también es cierto. Bueno, esto estaba súper descontadísimo. Ya hay que ver exactamente qué va a pasar con la conferencia de prensa de Jerome Powell. Ahí es donde está la madre del cordero de hoy, pero ya tenemos esa decisión de que llegan a ese tope de hasta el 4. En verde ahora. Y el SP500 se lo toma en rojo. Sí, se lo toma positivo.
Yo creo que de todas maneras está en verde de momento. Vamos a ver cómo lo va canalizando. 0,35, un poquito plano, ¿no? Yo creo que el mercado hoy está pendiente de Powell, ¿eh? De a ver si soy duro, no soy duro, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Vamos a ver pero qué es pasa. que llegó a estar en menos 0,75, o sea, de menos Sí. 0,75 a más. La reacción es La reacción ha bastante. sido importante, sí. Si La si lo vemos reacción ha sido intradía, que importante. lo tenemos aquí en pantalla. Bueno, a ver si carga. No sé qué está pasando con la conexión ahora, pero no me está cargando bien. Pero bueno, el caso es, esto se ve súper pequeñito, pero vamos, el caso es ese, que estaba en menos 0,60 y pico y ahora más 0,56. Se lo toma bien el mercado. Es decir, sienta bien una subida de tipos de esta dimensión. Y bueno, pues lo que estábamos comentando, Edgar, ¿no? Si es que es el camino que tiene que tomar la Fed. La inflación subyacente yo creo que es el foco de atención ahora mismo. Es donde está el key de la cuestión y en lo que se va a centrar. Vamos a ver la conferencia de prensa. ¿Tú crees que si es muy duro, hoy el mercado también se lo tomaría bien o ahí recularía? Mira, es que no lo puedes saber, porque ahora estamos diciendo, mira, el mercado se lo está tomando bien. Acuérdate de la última subida de tipos. Sí. Lo Y que de la pasó. inflación, del dato de inflación, que fue un troleo absoluto. Que fue un troleo absoluto. Parece, oh, se lo está tomando bien el mercado y después, ¡pum!, al día siguiente te derrumbaron, ¿no? No se sabe, la verdad es que no se sabe lo que va a pasar. No creo que haya players importantes en el mercado que pensaran otra cosa, es decir, que pensaran que iba a pasar otra cosa que subir 75 puntos básicos. Creo que lo teníamos todos más o menos claro, ¿no? Entonces, si no hay normalmente el mercado lo que no le gusta son las sorpresas, positivas o negativas. Sí. Mientras esté descontado y no haya sorpresas, pues se lo va a tomar bien, porque el mercado normalmente hace lo contrario a lo que hacen los políticos y los de la Fed, ¿no? Se adelanta. Antes estábamos comentando que la Fed, cuando haya roto la economía, ya será muy tarde y tendrá que reaccionar bajando tipos, mientras que el mercado es al revés. El mercado ya todo lo mal que puede pasar el año que viene te lo ha descontado este año, porque la economía en Estados Unidos está yendo bien, pero miras el S&P 500 y durante el año que lleva un menos 20, o sea, Sí. ya está reflejado la visión del año que viene. El mercado no es reaccionario, o sea, se adelanta. Se adelanta poco. Eso también. El mercado normalmente tiene la visión a un año, es cortoplacista, pero se adelanta. ¿Vale? Mientras que la Fed es al contrario, la Fed reacciona, cosa que no tendría que ser así, porque la Fed tendría que haber aumentado tipos hace un año. Estos tipos tendrían que haber estado hace un año, porque ya se veía que la inflación iba a estar a este nivel. Y si hubieran subido los tipos hace un año, la recesión que han tenido los últimos 2 trimestres hubiera sido ligeramente más severa y muy probablemente la inflación ya estaría a un nivel más acorde. Pero es lo que te digo, la Fed reacciona, mientras que los mercados se adelantan. Bueno, es que sí, sí. No sé si lo viste, que el otro día Lagarde estuvo en una entrevista, Christine Lagarde. Por cierto, voy a sacar un vídeo dentro de poco en mis redes con ese corte, porque me parece tremendo, ¿no? Y lo puse por Instagram. Que decía que la inflación vino de no se sabe dónde. La inflación vino de no se sabe dónde y claro, pues nos ha pillado a todos así. Pues digo, hija mía, debe ser de los pocos que siguen el mundo de la economía que viste que la inflación no venía. O sea, que no la viste venir. Hay un componente de la inflación que te compro que no sepas verlo venir, pero no. O sea, es que no cuela, ¿no? O sea, y sobre todo una gobernante del Banco Central Europeo. Que te diga esto, ¿no? La máxima líder. Pero es que no tiene formación. Eh, Es que es verdad que no se venía a venir la inflación. No sé, que me pongan a mí de presidente del Banco Central Europeo, porque yo creo que en junio de 2021, en nuestro canal de YouTube, en Los Locos de Wall Street, ya lo decía, junio de 2021. El problema el año que viene va a ser la inflación. Va a subir la inflación. Va a subir la inflación. Es que lo veías. Por la parte energética se veía muy claro, pero bueno, Es vamos, que el petróleo tenía una tendencia impresionante desde hacía mucho claro, tiempo, pero impresionante. claro. Pero eso es la parte energética. Pero es que después, la parte subyacente, tú mirabas los datos y decías, a ver, estamos a finales de segunda mitad de 2021
la oferta global de bienes se ha recuperado a nivel de 2019 y la demanda está disparada. O sea, aquí hay un problema de demanda, hay exceso de demanda y todavía los gobiernos están dándole para que la gente consuma. Aquí va a venir inflación, es pura matemática simple. O sea, Exacto. si en el mundo se ofrecen la misma cantidad de bienes y servicios que en el año 2019 oferta y se está demandando más, tanto se está demandando que no hay chips, que faltan productos en las estanterías, eso va a aumentar los precios. Es que se veía clarísimo. Se veía clarísimo. Al igual que yo veo ahora la subyacente cayendo en el futuro. Eso es lo que te he comentado antes. O sea, dejando aparte la parte de energía, ¿vale? Que es otro mundo, que ahí yo sí que creo que el petróleo va a subir de precio, pero la parte subyacente va a bajar. Va a bajar y cuando y cuando la inflación esté más baja, va a petar por algún lado la economía. Y cuando digo petar, no me estoy refiriendo a una gran crisis, ¿vale? Y menos en Estados Unidos, sino simplemente una corrección del mercado laboral, una corrección de la demanda, una corrección del consumo y que haya una recesión técnica, otra como la de este año, pero un poquito más severa el año que viene. Pues cuando pase eso, la FED tendrá que pivotar, no tendrá otra. Pivotar o lo que yo pienso que va a ser la gran pausa. Es decir, dejar de subir los tipos, dejar la inflación por encima de su objetivo del 2%, que los estados se aligeren de deuda y estar así una temporada, ¿no? Con inflación un poco más alta, con tipos un poco más altos y que se aligere la economía, ¿no? Es que fíjate qué lectura de lo que está pasando ahora, porque tenemos al SP500 subiendo un 0,64% después de la decisión de tipos y al euro dólar subiendo un 0,80% prácticamente. Es decir, ¿pudiera estar tomándoselo el mercado esto como viene el pivote el año que viene? Porque es que si ves al euro dólar subiendo, no tiene. Quiero decirte, no cabe otra interpretación como que los inversores dicen, bueno, la baja de tipos está más cerca. Cosa que me parece. Claro, es que no tiene mucho Es que, sentido. claro, a ver, tiene su sentido, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la bajada está más cerca. No, claro, sí, pero los efectos de la economía también. Es que, claro. Esto es un poco de. Sí, por tomárselo así un poco a broma, pero yo creo que es lo que está pasando. Veremos a ver qué pasa con Jerome Powell. Oye, Edgar, que nos dicen por aquí que ha habido 12 votos a favor de la subida de 75 puntos básicos, es decir, unanimidad dentro de lo que es la Fed, de los miembros de la Fed. Vamos, que estaba todo cocinado ya previamente y visto para sentencia esta subida de tipos de interés. Y por cierto, que antes lo ha dejado por aquí Chris. Y antes de esto, os invito una vez más a los nuevos que estéis por aquí, que además estéis siguiendo el canal, os doy las gracias, pues tanto a Jesús75LOL, Quinto84, Iván Zamer y Mats2. Muchísimas gracias por seguir el canal y a los que estéis por aquí, pues invito a hacerlo. También os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, información financiera de interés también, debates con vosotros. Además participáis muchos de vosotros compartiendo papers de research, como JJ Montoya, que está por aquí por el chat. Así que os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord, muy vinculada a mis directos de Twitch, y esa es mi pequeña casa, que además pues cada vez es más grande. Por cierto, muchísimas gracias a J Laborda por suscribirte al canal. Te mando un abrazo, espero que te guste pues todo el directo que está por delante. Y Edgar, es que lo decía por aquí Chris antes, que hoy hemos empezado con esta promoción de vuestro curso de opciones de los locos de Wall Street. A ver si puedes resumir así de manera breve. Además vais a pasar por el canal para hablar más en profundidad de todo esto dentro de muy poquito. O sea, que os invito a ese directo que va a estar súper interesante, que va a estar por aquí Edgar y también alguien más de los locos. Pero ¿por qué es interesante hacer este curso? Que además lo voy a hacer yo también. O sea, que os animo a que lo hagáis porque tenéis un descuentazo de 15% con la promoción poniendo de código Héctor Chamizo. Sobre el precio original. Así que, vamos, un caramelito que os dejo por ahí. ¿Por qué es interesante este curso de opciones? Así rápidamente antes de seguir. Pues, ¿sabes qué pasa con las opciones financieras? Y nosotros en Locos de Wall Street pues hacemos mucha formación, ¿no? Pero la formación de la que más orgulloso estoy yo es del curso de opciones. Primero porque lo hacemos con la Bolsa y Mercados españoles. O sea, en colaboración con dijéramos, el máximo exponente, tanto académico como regulatorio, de la bolsa y de las opciones, ¿no? Y después porque es un mecanismo que la gente
o desconoce o le tiene miedo o lo utiliza para otras cosas diferentes a lo que lo utilizamos nosotros. Las opciones bien entendidas y bien usadas lo que te permiten es trasladar tu visión del mercado a tu cartera. Y con eso no me estoy refiriendo a hacer trading, no. Muchas veces yo, para lo que los uso yo las uso muchísimo en mi fondo de inversión, pero muchísimo. Muchas veces cuando queremos entrar en una acción, imagínate, por ejemplo, Meta, ¿vale? Meta, yo decía, mira, si no voy a ampliar, tengo una pequeña posición, no voy a ampliar, por si acaso baja y ampliar más tarde, ¿no? Voy a ampliar a 90. Entonces, yo en lugar de esperarme a que Meta baje a 90, yo lo que hago es hacer una operación que se llama venta de put, que si baja de 90, yo las compro, que es lo que yo quería hacer, pero si no baja de 90, me pagan. ¿Vale? Claro. O otras situaciones, cuando quieres salir de una acción, dices, no, mi precio objetivo está en 100, cuando llegue a 100, vendo. Pues en lugar de esperarte que llegue a 100, lo que haces es una operación que se llama venta de call, que si no llega a 100 te pagan y si llega a 100 te las quitan. ¿Vale? Estas son dos operaciones muy sencillas. Pero también otra cosa muy interesante es la cobertura. Cubrir tu... Eso es. Que además lo decía Pup por aquí en el chat, decía, para cubrir carteras es la verdadera salud. Y vamos, totalmente cierto, es así. Es la verdadera salud. Yo creo que hay mucha, como se diría en inglés, misinformation, o sea, mucha información falsa sobre las opciones, que es una cosa de especulación, que es una cosa peligrosa, que lo es si no sabes utilizarlo, ¿no? Y por eso nosotros sacamos este curso, que ya es la segunda edición, pues con bolsas y mercados españoles. El curso lo damos 6 gestores de fondos de inversión que utilizamos las opciones para distintas cosas. No solo mi filosofía, sí hay 5 filosofías más de uso de las opciones, y la verdad, yo particularmente lo dije en el webinar con mis partícipes del tercer trimestre. Yo con las opciones, que le dedico un 20-30% a la cartera, le estoy sacando un 1% de rentabilidad al mes. Con las opciones, extra lo que te haga tu cartera, y además me protejo. De hecho, mi fondo es de los pocos que está positivo este año. Todo el mundo está cayendo muchísimo y Tercio Capital es de los pocos positivos, precisamente por el uso de las opciones. De las opciones. Exacto. Es por eso. Me permite tener una cartera. Yo soy muy arriesgado, o sea, mi perfil de inversión es muy arriesgado. Pero aun teniendo ese perfil de riesgo muy arriesgado, me permite bajarle el riesgo un poquito, y entonces consigo tener un nivel de riesgo menos arriesgado que el que tengo yo gracias a las opciones. O sea, me quita riesgo. Para mí, el mundo de las opciones, desde que lo descubrí hace años y llevo muchos años profundizando en ellos, es una pasada, y me parece que todo inversor que se aprecie, todo inversor, independientemente del nivel que tenga, tiene que aprender sobre opciones. Aunque no las utilices, tienes que saber utilizarlas. ¿Por qué? Porque llegará un momento que dirás, coño, si supiera hacer esto, lo haría, ¿no? Pues eso es lo que enseñamos en un curso que dura meses, con clases que están disponibles para consumo cuando queráis, y lo dicho, 6 gestores de fondos y 3 profesores de universidad dan el curso. Y sobre todo lo que has dicho, que es certificado, que me parece súper relevante, ¿no? También que haces el curso, pero además tienen certificación, con lo cual tiene una utilidad de cara a la el curso inversión. está certificado, y en el certificado te aparece, pues eso, que está certificado también Bolsas y Mercados Españoles, el BME, ¿vale? Como participa, pues en el certificado lo tienes, ¿no? O sea, es un curso, y además lo hemos sacado a un precio muy inferior a lo que puedes encontrar en otros cursos, ¿vale? Porque nuestro objetivo es que la educación financiera llegue al máximo público posible. Entonces, si buscas un curso de la misma calidad y con los mismos profesores en otro sitio, te costará 4 o 5 veces más, ¿no? Que Efectivamente. un curso de meses, con 6 gestores de fondos, con 3 profesores universitarios, todos o bien viven de operar con opciones o bien las utilizan, como es mi caso. Mi fondo no es solo de opciones, pero dedico 20-30% de la cartera a las opciones. Y entonces yo creo que es súper interesante. Van quedando pocas plazas, así que esa es otra cuestión. Nosotros, cuando llega a cierto número de plazas, cerramos la promoción, porque lo que queremos es darle al alumno la máxima calidad posible, ¿no?
Así que nada, Edgar, un abrazo y a ver qué nos dice el bueno de Jerome Powell. Luego escucharemos tu opinión ahí en el canal de los locos. Fijaos, esto es un gráfico que tomo prestado de Bespoke Investment, que siempre es muy interesante todos los análisis que hacen. Y no veíamos estas subidas tan aceleradas de 75 puntos básicos desde los episodios de los años 70. Porque llevamos, lo habéis hablado antes ahí, llevamos unas subidas de 0 a 4% en nada de tiempo, en muy poco tiempo. Y esto no se veía desde los episodios de elevada inflación de los años 70, mediados de los 70, principios de los 80. Estamos en ese punto, ¿no? En ese punto caliente de subidas de tipos tan aceleradas. Vamos a ver, ¿no? Si la economía es tan sumamente fuerte que de momento está mostrando fortaleza. Esto es cierto. A mí me tiene un poco, no voy a decir sorprendido, pero sí ligeramente inquieto, ¿no? De cómo le están metiendo derechazos constantemente. Si esto fuera un combate de boxeo, es como que está recibiendo la economía de Estados Unidos derechazos. El mercado inmobiliario se tambalea, tal. Piensas que puede ya desbarajustarse parte del mercado laboral. Y no, los datos del mercado laboral han sido... Hoy el informe de ADP... Vamos a ver en pantalla, que lo he tuiteado antes. A quienes no me sigáis en Twitter, pues aprovecho, aquí lo tenéis el perfil. Por cierto, que nos van a cobrar los verificados a partir de ahora Elon Musk. Yo lo tenía, mi gozo en un pozo, ¿no? De tenerlo gratis. Ahora pues habrá que pagar si quiero mantener el verificado, según Elon Musk. Pero bueno, lo encontráis ahí en Héctor Chamizo, encontráis mi canal de Twitch. Y me voy a ir porque lo he tuiteado en una última hora. Aquí lo tenemos, ¿no? El último mes... Se crearon en Estados Unidos, según el último informe ADP, 239.000 puestos de trabajo, frente a los 192.000 que se preveían. Es decir, es una subida muy importante, está muy por encima de lo que se había estimado previamente, con lo cual muestra una solidez muy importante. Sigue en la misma solidez que cuando estuve allí en Estados Unidos en el mes de agosto. Que recordad que os dije, he vuelto y he visto un mercado laboral muy fuerte. Pero es una calma tensa como que en cualquier momento se puede llegar a tambalear, a resquebrajar. Pues pienso lo mismo. Sigue habiendo esa calma tensa. Nada ha cambiado. El mercado laboral sigue mostrando cierto aguante con esta subida de tipos de interés. Pero lo que decía por aquí de la barra libre es la barra libre para subir tipos hoy 75 puntos básicos y quizá en diciembre también, viendo ese aguante que está teniendo la economía de Estados Unidos. Mucha fortaleza por parte de la economía norteamericana. Con lo cual hay que ver todos estos datos con extrema prudencia, desde mi punto de vista. Yo creo que hay que ser muy prudentes y bueno, pues tener mucho cuidado, ¿no? con lo que pueda ir viniendo a partir de ahora. Pero bueno, desde luego que sí que es verdad que es mejor de lo que podríamos pensar antes del verano, ¿no? Yo, de hecho, quizá podría haberse visto señales de desaceleración dentro del mercado laboral, cosa que no se ha visto, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos este gráfico de la creación de puestos de trabajo, que también los JOLTS que salían ayer, y se ve una desaceleración, una maduración que no termina de romper del todo a la baja, porque hubo una caída que luego ha vuelto a corregir hacia la alza. Veremos a ver. A mí me sigue pareciendo que el mercado laboral de Estados Unidos está muy maduro, sobre todo después de las subidas de tipos de interés. Con este incremento del precio del dinero, tarde o temprano, algo va a verse afectado dentro del ámbito laboral, cosa que no se está viendo. Entonces, es lo que decía del símil con los boxeadores, yo creo que va por ahí, ¿no? Que le están dando derechazos y que no aguanta el KO. Y que a lo mejor esto va a los puntos. Y que si va a los puntos, pues a lo mejor, si viene una desaceleración de la economía, no va a ser muy severa. Y si la Fed, antes lo decía, me parece que lo decía Pablo Orso, o no me acuerdo quién lo estaba diciendo por aquí, ¿no? Y si la Fed aterriza la economía, yo creo que suave es muy difícil, ¿no? Pero no tan forzoso como habíamos previsto nosotros. A lo mejor nos estamos equivocando parte nosotros en la lectura, viendo esa fortaleza. Yo sigo pensando que no, ¿eh? Yo sigo pensando que va a haber un aterrizaje forzoso, sobre todo segundo tramo del año que viene, me parece clave, por esa inversión de curva de tipos y cómo funciona como indicador adelantado de las crisis. Sigo en esa misma línea. Pero sí que me planteo y digo, ojo,
la profundidad, ¿no?, de la misma, viendo lo que está aguantando, ¿no? Y porque el mercado laboral también ha cambiado. Hay mucha gente que se ha quedado fuera del ámbito del mercado laboral que probablemente ya no vuelva a trabajar. Y sobre todo por ese reto demográfico que tenemos, ¿no? Yo creo que algo ha cambiado y que la Fed está muy puesta en esa parte. Y está aquí con nosotros Pablo García, director de IVA con Alfa Value. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas noches, Héctor. Todo bien, gracias. Muy bien, y se te escucha hoy fantástico, que es importante ¿Ah, también, sí? que se te escucha Pues, fenomenal. Sí, sí. pues estoy ahora, me viene para acá y estoy en el Zulo. O sea que aquí a veces se escucha con un poquito de hueco y muchos periodistas me decís, oye, ¿no puedes abrir tal? Digo, pues tendría que tirar el muro y pedirle permiso al vecino. Así que bueno, si se escucha bien, he intentado comprar un micro nuevo, a ver si solo es eso, porque cambiarme de despacho no puedo. Pues yo creo que te están escuchando bien, si no lo comentáis ahora por aquí por el chat. Por cierto, cualquier cuestión, Vale. cualquier pregunta, lo que queráis lanzar, lo vais comentando por ahí. Oye, Pablo, muy duro, ¿no? Jerome Powell está siendo muy contundente, muy claro. No hay que precipitarse con bajadas de tipos, ni con el pivot de la Fed, ni con la pausa siquiera. Está siendo muy claro, ¿no? Con ese objetivo de cargarse la inflación como sea. Bueno, es que Jerome Powell es claro y siempre lo ha sido. A mí me hacía mucha gracia cuando salían las conclusiones de algunos analistas después de Jackson Hole y decían es que había sido, pero se había casi repetido el mensaje. Eh, por ir por partes, y supongo que habéis comentado algunas de las cosas, ¿no? Es decir, para mí la decisión es la oportuna, lo ha dicho con claridad. Eh, ha dejado la puerta abierta a disminución en las subidas de tipos porque no se puede seguir subiendo a tasas de 75 puntos básicos estando ya en el 4% los tipos. Lo que viene a decir es, hemos tenido que ir muy rápido porque la inflación se había ido muy rápido, pero a partir de ahora los aumentos van a ser eh, más lentos. De hecho, los swaps ya están indicando 50 puntos para la reunión de diciembre. E incluso hablaba que a partir de diciembre o febrero, es decir, de esta última subida que posiblemente sean de 50 puntos o una más en febrero, es decir, entre el 4,5% y el 5%, los tipos dejarán de subir. Eh, yo creo que es un mensaje de verdad continuista. Lo que pasa es que la euforia del mercado de este mes de octubre, que ha sido extraordinario, los mercados norteamericanos, pues puede ser que se enfríe un poco. No me preocupa, no me preocupa. Yo quiero un presidente de la Fed que me diga exactamente y cómo me lo dice Jerome Powell, ¿no? Que habla de los esfuerzos de nuevo, de que necesitamos ver reducciones significativas de la inflación y que eso va a generar un cierto debilitamiento del crecimiento y del empleo. Pero de verdad que me he leído todo, me estoy releyendo, estoy subrayando, estoy preparando una nota, escribí un artículo en prensa sobre lo que esperábamos, pero francamente yo creo, Héctor, que no hay demasiadas sorpresas, que cumple con el guión, pero simplemente yo creo que las expectativas habían ido quizá demasiado allá, pero vamos a ser sensatos. ¿Qué esperábamos? Con las tasas de inflación, que es verdad que han disminuido 3 meses consecutivos, como incluso ha pasado también en España, porque estamos comparando un huevo y una castaña, pero con unas tensiones todavía desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista incluso que el mercado laboral está aguantando muy bien. Hoy hemos visto los empleos, los Sí, de ADP. JOLTS, los HOLTS, que han sido buenos, es decir, que sigue habiendo empleo que no abastece el sistema, ¿no? O sea, que la verdad es que por eso yo creo que Jerome Powell ha ido tan rápido, porque ha visto que, bueno, la economía no se estaba resintiendo demasiado. Hemos comentado, me acuerdo, en tu canal, que la economía norteamericana estaba en recesión técnica, pero por los pelos, porque la base comparable del tercer trimestre era mucho más baja y se sabía o se esperaba que el tercer trimestre íbamos a tener un crecimiento relativamente sólido, como así va a ser. Por lo tanto, vamos a evitar la recesión fuerte este año y el que viene, pues previsiblemente sí tendremos. Seguramente habrá que esperar al segundo o tercer trimestre, pero insisto, para mí un mensaje muy claro. Sin ese dos plot. Es decir, los analistas siempre queremos que nos lo den todo hecho, ¿no? Como si esto fuera fácil. Y él ha dicho, voy a ir paso a paso, vamos a ir reduciendo las subidas, serán de 50 puntos o de 25, y vamos a ir viendo cómo evoluciona esto, pero yo creo bueno, esperaba una sesión con volatilidad como estamos viendo, ahora cayendo el Nasdaq, se ha puesto incluso en positivo, por los más optimistas, ¿no? Que esperaban quizá un discurso más dovish, pero hoy lo ponemos en el titular de nuestro diario de mercados,
un dibujo que a mí me gusta mucho, ¿no? Una viñeta en la que salía Jerome Powell dándole de comer en el parque no a las palomas, sino a los halcones, ¿no? Pues eso ha sido un poco, ¿no? Una viñeta antigua que tenía de hace años y que me hacía mucha gracia, ¿no? Va a seguir dándole a los halcones, pero yo creo que menos. Yo creo que ya se le está acabando el paquetito de comida a los halcones y creo que lo está haciendo bien, ¿no? A mí, yo soy muy crítico con Greenspan en su momento, cuando te decía, si ustedes han entendido lo que les he dicho, es que no han entendido nada, o un Trichet en Europa subiendo los tipos contra corriente, jugando al despiste. Había mucha más opción de trading, es cierto, pero ahora es que nos empeñamos en querer hacer trading con lo que dice Jerome Powell, pero insisto que puedes coger los anuncios que va dando y son casi un calco y muchas de las frases que yo guardo aquí en la hemeroteca voy viendo y machea muy bien, ¿no? Lo único que he visto, insisto, un poquito menos hawkish, que era normal, porque solo le quedan a priori dos subidas de tipo en diciembre y febrero, previsiblemente serán de 50 puntos, y si no lo fueran de 50 puntos, pues nos quedaremos entre ese 4,5 y 5% para los Fed Funds. Sí, además, mira, me han chivado por aquí por el chat que gracias a JJ Montoya, que siempre está siguiendo los mercados de futuros y ver las tendencias, y lo que hablabas antes de los swaps también, 55% de probabilidades del 4,25 al 4,5% para la siguiente reunión, los tipos a esos niveles, y 38% 4,5, 4,75. Es decir, que tampoco está del todo el pescado vendido, pero sí que se va descontando esa subida de 50 puntos básicos, que aún así es una subida importante. Es que hay que poner en contexto que venimos de 4 subidas consecutivas de 75 puntos básicos, que en su momento dijo Jerome Powell que sería una herramienta puntual. Lo he dicho al principio de mi directo, en una entrevista con la CNBC en mayo, decía, bueno, esto es una herramienta de subir 75 puntos básicos momentánea. Pero claro, el momento se ha extendido con el paso del tiempo al ver que la inflación, si no, se iba de madre, ¿no? Y es lo que ha dicho Jerome Powell, y quiero preguntarte por eso, que decía que las expectativas de inflación a corto plazo son peores de lo que se habían esperado y que le preocupan. ¿Qué te parece esta afirmación? Sobre todo por eso, por esa continuidad, ¿no? Sigue con ese mensaje continuista de inflación, 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 ¿no? Mercado laboral además le da la razón, ¿no? En todo esto, así que sí, vía libre. Pero es normal, es decir, yo creo que, de hecho, si cogemos ahora los mensajes de la señora Lagarde en Europa, eso sí que han cambiado. Eso sí que, esas mentirijillas de Christine Lagarde que tanto hemos insistido, eso sí ha cambiado. Y está adoptando un mensaje hawkish y un mensaje como Jerome Powell. Él ha insistido, además, que no hay que fijarse tanto en las subidas rápidas que ha hecho de los tipos, que es verdad, sino hasta dónde lleguemos y ver el impacto que tiene la economía, que de momento está siendo mínimo, pero él ha reconocido que va a ser doloroso. Entonces, es que yo creo que el error, que él lo ha reconocido también, incluso a la señora Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, el error fue que no empezaran antes. Y después lo que han hecho es recorrer un camino mucho más rápido, como tú bien apuntas, de subidas de 75 puntos. Yo recuerdo que, vamos, que los 100 puntos básicos que tuvimos con las Torres Gemelas o cosas así muy impactantes, ¿no? Pero 75 puntos básicos es una barbaridad. Y en Europa hemos visto esas subidas de 75 y 50 puntos básicos. Con lo cual, yo creo que lo ha explicado muy bien. Es decir, lo importante no es que hemos ido muy rápido, es verdad, reconociendo tácitamente que empezaron tarde, como hemos insistido desde hace un año en Divacos Alpha Value, y que ahora, bueno, pues ahora wait and see, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que en la reunión siguiente tendremos otros 50 puntos, mucho tendrían que cambiar las cosas, hemos visto los PCEs, hemos visto una serie de datos adelantados que apuntan a que efectivamente vamos a tener más subidas importantes como 50 puntos básicos y posiblemente 25, 50 en febrero y ahí nos quedaremos. No creo que haya que forzar mucho más la economía porque claro, ahora para mí lo más importante es ver, oye, a ver si nos pasamos de frenada porque el impacto, como siempre he dicho, que los mercados siempre queremos las cosas para ayer y al final no es así. O sea, las subidas de tipos tienen un impacto más lento. Para muestra un botón, ya que somos españoles, aunque estemos en el extranjero, cuando España empieza a ver la desaceleración que va a llegar sí o sí, la recesión que va a llegar sí o sí, entonces a ver qué nos dice Nadia Calviño, ¿no? Porque los efectos que estamos teniendo ahora de base, que estamos teniendo unos buenos datos, ¿eh? Es decir, bueno, los PMIs, cuidado, han sido los manufactureros, no servicios, pero manufactureros, sí, cuidado, sí. Bueno, pero hemos visto los de Alemania, los de Italia, es decir, los datos de inflación detrás de Francia son los mejores. A mí me preocupa, eso es cierto. Que aquí en Francia lo que hemos visto es que
aquí por mucho menos, es decir, la menor tasa. Mira, ayer lo hablaba con un ginecólogo, no te lo pierdas. Y yo le decía, señor, que no es así, que usted sabrá de estas cosas, de los óvulos, pero la tasa de inflación de Francia es la más baja de toda la eurozona. No, eso no puede ser, me decía, digo que sí. Dice, pero entonces, ¿por qué salen aquí a pedir ese incremento de salarios y se monta la que se ha montado con las refineras y tal? Digo, porque en Francia hay mucha fuerza en ese aspecto de movilizaciones sociales. Ya lo hemos visto con los gilets jaunes, con los chalecos amarillos, ¿no? Entonces, esa es la inflación de segunda ronda tan preocupante para Europa. Y eso va a llegar también. Lo que pasa es que aquí tenemos una suerte, como decía un escritor británico, de gracias a que gobierna la izquierda, porque si gobernara la derecha no podríamos circular por la castellana. Con lo cual, esa inflación de segunda ronda no está llegando a países como España y otros países gracias a que está aguantando que la izquierda domina mucho mejor las calles, ¿no? Pero en Francia es que da igual. Francia han salido con una inflación, insisto, la más baja. Esa inflación de segunda ronda no tiene tanto impacto en Estados Unidos, o no estamos viendo en absoluto ese impacto, más bien lo contrario, ¿no? La desaceleración del consumo se va a producir por una tensión en los tipos hipotecarios, que ya lo hemos hablado muchas veces, cercanos al 7%, según el cálculo un poquito por arriba del 7%, al 30 años, y eso bueno, ya se está notando, ¿no? La cierta ralentización del mercado inmobiliario, pero tarda en llegar. Entonces, yo creo que Jerome Powell subirá, insisto, 2 veces más los tipos, se parará y dirá, bueno, vamos a ver ahora qué ocurre. Y no creo que vaya a recortar los tipos hasta entrado el 2024. Yo creo, estoy contigo, y pienso que si viene el recorte de tipos, ese famoso pivot de la Fed, me parece que eso va a llegar cuando ya empiecen a tener señales de que la economía va peor de lo que ellos piensan. Hasta que no vea algo dañado. Los aleros, ¿no? Todavía no están jugando los pibos, están los aleros todavía. Eso, están los aleros y los bases están jugando en el momento. Sí, sí. No, pero es lo que dice, seguramente, y además echando el cálculo, y esto me gusta mucho, jugar con la evolución de las curvas de tipos, ¿no? Y sobre todo la del bono del 10 años a 2 años, del 10 años a 3 meses. Que todas estén invertidas, ya te va dando pistas de que a 6 meses vista, 8 meses vista, 10 meses vista, como muy tarde, algo se tiene que reflejar en la economía. Esto ha pasado en las últimas recesiones económicas, ¿no? Bueno, de hecho, la inversión de la curva es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, ha habido veces que puntualmente se ha invertido la curva y no ha habido recesión, pero siempre que ha habido recesión, ha habido inversión de la curva, ¿vale? Condición necesaria, pero no suficiente. Pero es obvio, es decir, vamos a llegar a la recesión y no pasa nada. Hemos crecido con el easy money. Me hacía mucha gracia unas declaraciones de la señora Lagarde que decía, no sé de dónde ha venido esta inflación. ¿Ah, sí? Lo compartí en mis redes. Dice, ha venido de la nada. Hasta mi hija con 12 años le expliqué cómo funcionaba y tal, y decía, pues entonces entiendo por qué ahora se genera la inflación. Y digo, pues Christine Lagarde no lo ha entendido todavía. Es decir, son políticos y mienten porque está en sus venas, ¿no? Y es normal, ¿no? Es decir, el España va bien, el todo va bien, no se preocupen. No le explican en España que hemos tenido la mayor recaudación de impuestos el mes pasado. Es alucinante y no pasa nada, no se deflatan las series, no pasa nada. La única que se beneficia de la inflación es la recaudadora de impuestos. Es decir, claro, ese es el que recibe los pagos de esa deuda que tenemos con el Estado. Es alucinante, ¿no? No pasa nada, que gobiernan los comunistas. Entonces eso no va a traer ningún tipo de movilización social y los sindicatos están encantados, no va a haber problema. Y en España, que digo, en Francia ya ha llegado, pero en España ya se está negociando para taparles la boca, subir los salarios, que a nivel individual todo eso está muy bien. Oye, que te suban el salario en función de la inflación, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es segunda ronda, lo has dicho tú, ese efecto segunda ronda. Pero vamos, eso es la segunda y a la tercera ya te quedas doblado, ¿no? Y de aquí vamos de ronda en ronda y la cosa es quién las paga, ¿no? ¿Quién paga las rondas? Pues vamos a ser todos nosotros, ¿no? Con esos impuestos, esa inflación que cada vez vamos a tener, como siempre he dicho, menor renta disponible, el money in your pocket, ¿eh? Vamos a tener que pagar una electricidad más cara, un precio del crudo más caro, una hipoteca más cara, un pan, unos huevos más caros. Y eso siempre mirando de reojo a Rusia, porque esto no está acabado. Sí, ojo. Y la desglobalización. ¿De cuántas veces hemos hablado, verdad, Héctor, sobre la desglobalización? Que va a hacer las cosas más caras. Yo le explicaba a un votante de Podemos que tienen puntos de vista muy interesantes, que a mí me hacen siempre reflexionar, pero yo le decía, muy bien, de acuerdo, déjame ver tu teléfono. El tío pensaba que le iba a robar, digo, que no te preocupes.
que yo soy del barrio de la Florida de la Vaca, no de la Florida, de ese barrio que está allí dando tanto por saco en Barcelona, que me decía mi madre, niño, ¿qué está pasando en la Florida? Que tu barrio era un barrio muy bueno de Madrid. Y digo, no, no, no es la Florida de Madrid, no te preocupes. Bueno, pues yo le pedía el móvil y le decía a este chico de comunista, tienes un móvil de última generación, un iPhone 13, 14, no sé cuál era de esto. Bien, esto vale mucho más de lo que has pagado por él si se fabricara en España, por Estados Unidos, por supuesto, o cualquier otro país europeo. Es decir, todo esto está muy bien. Queremos las cosas más baratas, pero para eso tenemos que hacer que haya esa globalización que te hace que se produzca en China, se produzca en tal y se ensamblen después en California, ¿vale? Pero si no, esto costaría, pues en vez de 1.200, 3.000 euros. ¿Eso estás dispuesto a pagarlo? Entonces, no, ¿cómo va a costar esto 3.000 euros? Ya, pero es que si lo que hacemos es desglobalizar todo, y como las ventajas competitivas de David Ricardo, al final lo único que va a pasar es que vamos a pagar las cosas más caras. Y no pasa nada. Oye, si estamos de acuerdo con eso, como siempre decíamos con las energías renovables, si todos estamos de acuerdo con esto, fantástico. Pero que sepamos que esto nos cuesta más caro. Ya está, no pasa nada. Oye, nos dice por aquí, dice que Powell se vuelve aún más agresivo mientras estábamos aquí conversando, que se ha vuelto más agresivo porque le ha dicho un reportero erróneamente que los mercados estaban reaccionando positivamente. Y claro, no es algo que no le interesa para nada a la Fed. Por cierto, se ha acabado ya la rueda de prensa. Y en la última cuestión, por lo visto, se ha vuelto más agresivo con el tono. No lo sé, lo tendré que reescuchar después, pero es lo que nos estaban comentando por aquí. Es cierto que me he puesto a mirar el mercado en tiempo real y el S&P 500 ya va 1,14 abajo, 1,20 ahora mismo, 1,22. Se cocina más sangre roja, ¿no? Ahora mismo. Y esa es la pregunta que te quería hacer, al margen de que se haya vuelto más agresivo en el tono o no. El mercado, previsiblemente, con esto que hemos comentado, desde tu punto de vista, no ha alcanzado suelo, ¿no? Bueno, estoy viendo algunos comentarios acerca de que el mercado inmobiliario estaba extremadamente sobrecalentado, como justificando más subidas de tipos, algo que podía ser muy, muy perjudicial. Y Sí. estoy viendo posiblemente haya algún comentario un poquito más afilado. Estoy leyendo ahora mismo y traduciendo sobre la marcha, ¿vale? Puede ser, pero es que queremos buscarle tres pies al gato. Insisto que en los mensajes de la Fed siempre hay que mirar. Por supuesto, el comunicado del famoso FOMC, donde viene, digamos, lo que está pactado. El mensaje estructurado de Jerome Powell y después la pregunta que, como bien has dicho, no hemos visto esa pregunta en concreto, pero Claro. puede haber matices, ¿no? Que es lo que de verdad a mí me pone de los nervios, porque eso no es lo importante, ¿no? Y a veces nos equivocamos o le damos una tonalidad o hacemos un énfasis en algo que realmente no lo tiene. Lo desconozco, he estado leyendo y yo no he visto, salvo ese comentario sobre el mercado, y no he visto el comentario sobre los mercados. Pero aquí todos miran los mercados, que se lo digan al Reino Unido con toda la que se ha montado. O sea, aquí todos miran los mercados, todos miran la divisa, estamos viendo otra vez una nueva apreciación del dólar, estamos viendo los bonos no están tan movidos como estamos viendo en la divisa y los mercados de renta variable. Y bueno, pues la verdad es que lo hemos contado antes. Joder, el mercado se lo había tomado muy bien, hasta incluso en positivo, lo cual no entraba dentro de la lógica de este discurso que ha sido continuista, pero bastante contundente, como suele ser Jerome Powell, ¿no? Era más previsible un cierto recorte después de este subidón que hemos tenido en el mes de octubre. Sobre los mínimos que tú has comentado, hoy he publicado un artículo en mi blog de expansión, ¿no? Y hablando un poco de que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo siempre intento ir adelantándome, igual que lo hice con la inflación, con los tipos y en mi corto apalancado del boom, etcétera. Yo creo que vamos a ir trasladando el énfasis de los mercados en las reuniones de la Fed, de las que hoy yo creo que es la última que va a marcar de verdad más intensidad, y vamos a empezar a concentrarnos de verdad que lo que compramos son las empresas. Las empresas están publicando unos resultados extraordinarios que no pueden mantenerse. Y digo literalmente, no pueden mantenerse con un entorno de tipo tan fuerte, con unas subidas de los precios tan fuertes, superiores al 10% en Europa, no pueden mantenerse ese set de resultados que está siendo extraordinario y sorprendente, ¿no? Y nos está sorprendiendo. Con lo cual, vale, pues lo lógico es que los mercados puedan marcar mínimos, o por lo menos irse a la zona de mínimos de estos mediados de octubre, principios de octubre, que tuvimos en todos los índices europeos y norteamericanos. Hemos visto incluso cómo el Hanset, muy tecnológico, de Hong Kong ha tenido caídas a mínimos de los últimos 13 años. Es verdad que la ley de chips va a ser un mazazo. Abro un paréntesis, la ley de chips, que no solo va a ser de chips,
cuando hemos dicho que la guerra comercial va a volver a estar en el vocabulario habitual de los analistas geopolíticos, para mí es una realidad después de que Xi Jinping haya conseguido el tercer mandato, esa renovación en el 20º Congreso del Partido Comunista. Todo apunta a que efectivamente podemos tener una caída, ¿no? Resultados, expectativas peores para los resultados empresariales y que los mercados lo sufran. Pero yo lo comentaba, ¿no? Y siempre yo creo que es la conclusión. Estaba muy infraponderado en renta variable, muy defensivo, los sectores aburridos que tanto hemos comentado, pero al estar muy infraponderado en renta variable, y sigo con los cortos apalancados de los bonos, lo que hice es tomar posiciones, las carteras internacionales, que llevo un fondo internacional, llevo veintitantas carteras también para distintas casas y hedge fund, y tomamos posiciones en el mercado. Y fue con el dato de inflación, que fue un día hipervolátil, y yo pensaba, bueno, a lo mejor me metí la pata. Estamos más 5% arriba con Sí. esas posiciones y estamos muy contentos. Ahora podíamos irnos un poquito más abajo, ¿no? Pero bueno, hemos ido comprando un poco. Niveles de 3.300 puntos de Eurostock, entre 3.300, llegó hasta 3.200 y pico, o estos niveles del Standard & Poor's cercanos a 3.600, algo así, perfectamente lo podríamos tocar, ¿eh? De nuevo. Y bueno, pues como siempre he dicho, compramos con el hastío y vendemos con la codicia. ¿Cuántas veces lo repito en mediares de mercados? Sí, Nos sí. fuimos a la extrema, el extremo miedo o el miedo extremo hace, pues eso, a mitad de octubre y tripas corazón empezamos a comprar un poquito de cartera. Y ahora, justo antes de la reunión de la Fed, estábamos ya en la zona de codicia. Todavía en una situación muy convulsa, con recesión a la vista. Y bueno, pues eso nos hizo ser un poquito más neutrales, ¿no? Así que bueno, si cae un poquito más el mercado, por lo menos 200 puntos más, posiblemente empezaremos a hacer otra vez carteras y efectivamente nos vamos otra vez a esa zona como el Fear and Greed de CNN Business o nuestro scoring de Momentum apuntan, pero tiene que bajar un poquito más esto. Mira, antes, porque me han matizado por aquí lo que había dicho Jerome Powell, que muchas gracias por colaborar y comentar por aquí a todos los que estáis viéndonos. Dice Powell, la ventana para el aterrizaje suave se ha estrechado. Ha dicho literalmente. Eso es pero bueno, a ver, va Sí, un lo poco por estoy esa viendo ahora línea. mismo por aquí. Es que, de verdad, pero si es que las recesiones nunca son suaves, eso para empezar, ¿no? O sea, esa es una pantomima muy política, que está muy bien, ¿eh? Que yo entiendo que a la gente no se le diga, oye, que esto se va a ir a tomar por saco, porque entonces si no es el acabose, ¿no? Entonces, los políticos, los mandatarios tienen que siempre dar mensajes cautelosos por decreto. Pero claro, lo del aterrizaje suave, subiendo los tipos 75 puntos cada vez que te reúnes, es muy, muy complicado, ¿no? Y es que si no, no bajan rápidamente la inflación. Es decir, la inflación se nos ha ido muy rápido. Hemos tardado mucho tiempo en reaccionar. Si queremos que de verdad baje de una forma contundente, tenemos que pegar un frenazo a la economía. No hay más. Entonces, si aceptamos tener una inflación muy, muy alta durante mucho tiempo, podemos hacer que las cosas sean mucho más suaves, pero con un deterioro más estructural, lo cual yo creo que no es lo que quiere la Fed, ¿no? Pero sí, sí, estoy viendo esa frase que justo ahora Sí, dice, es y difícil ver un aterrizaje suave a medida que aumentan los tipos de interés. Literal. Ha dicho eso después de varias preguntas de los periodistas y tal, y con esas dudas que tenía sobre si el mercado subía o caía en el momento, ha dicho, bueno, pues voy a soltar esto a ver si claro. tal. Hombre, que lo diga él está, pero es que insisto que él es bastante clarito, ¿eh? O sea, no va con ambages, no le tiembla el pulso. Quizá la frase sea pues lo que venimos a decir siempre, con el comunicado, los comentarios bien estructurados y después las preguntas que te dejas ir pues eso, y cometes la torpeza de a lo mejor hablar directamente de ese tipo de comentarios, que son razonables, que son verdad, pero que lo diga él, pues puede, y por ejemplo, dice, nadie, no podemos saber si puede haber o no una recesión o si será muy dura o no. Pues ya acabas de decir que los aterrizajes suaves son muy complicados cuando suben los tipos de interés muy rápido. ¿Veis lo que os digo? Es decir, es un poco, porque no es un mensaje estructurado, pues porque una pregunta y sale lo que está queriendo decir, lo que ha dicho. Esto va a ser duro, como ha repetido, va a haber más subidas de tipos, que ese también es una de las claves del mensaje, claro, que ha dicho diciembre y febrero, y a partir de ahí se van a parar y wait and see, que yo creo que es el mensaje que ha dado y que no esperemos recortes de tipos en el segundo semestre de momento, ¿no? Los mercados ya retrasaron, ¿eh? Hasta 2024 y los swaps así lo estaban indicando. Y desde luego con esto, pues mucho más, ¿no? Así que, bueno, Claro.
a ver si cogemos unos precios un poquito más abajo, ¿no? Yo creo que lo comentamos para nuestros clientes. No compréis antes de una reunión de la Fed en la cual los mercados han subido un 10% prácticamente, ¿no? Un 8-10% desde los mínimos de octubre. Las expectativas ya se han jugado al alza, ¿no? Lo que nos puede pasar es que haya una volatilidad baja. Por eso comentábamos al principio de la intervención que me sorprendía que el mercado estuviera tan potente o incluso en positivo, ¿no? Esto es más razonable lo que está pasando y que no nos tiemble el pulso. Si caen otros, tendríamos que caer desde, el, desde hace 2 horas que te caen un 5%, 6% para plantearme volver a tomar alguna posición. Hay que ir mirando por aquí. Nos decían que los futuros también sobre fondos federales están cambiando bastante, sobre todo después de esta afirmación de Jerome Powell, que yo creo que se ha sincerado en realidad, ¿no? O sea, muchas veces tienen que aguantar lo que piensas y en ese momento yo creo que seguramente... Bueno, eso es verdad. Eso puede ser otra lectura, ¿no? Que al final te está contando milongas y al final es cuando dices la verdad. Y de hecho el T-Bond se ha ido a 4,105, es decir, claramente los bonos están cayendo más de precio y la divisa también ha cogido un poquito más de fuerza, ¿no? La fortaleza del dólar, pues parece que es mucho más estructural, ¿no? Así que, bueno, yo es que no, yo creo que el optimismo del mercado se ha reflejado durante los últimos 2 semanas y media, 3 semanas. Yo no esperaba hoy, bueno, me hubiera sorprendido mucho, como me ha sorprendido al principio, que el mercado cotizara al alza las palabras de Powell con una subida de 75 puntos básicos. O sea que no era de esperar una reacción demasiado positiva. No, yo creo que también, y fíjate que el bono ya en el 4,10 y va indicando, ¿no? El 4,10% de rentabilidad ya va indicando pues esta tendencia, ¿no? Que estábamos viendo. Oye, te quería hacer una última cuestión porque dices que 2 subidas seguramente en las próximas reuniones, pero claro, estaba pensando y digo, Powell ha dicho que el objetivo principal que tenían en mente, que es más o menos llegar a la tasa terminal del 5% aproximadamente, que seguramente no sea tal, Porque no ¿no? lo ha dicho, él no ha querido, no ha puntualizado No a exactamente dónde está. eso. Sí, eso es, no exactamente eso, pero claro, a mí me hace dudar esto, a mí me hace dudar de, uno, si puede haber más subidas más allá de febrero. Yo estaba contigo, con lo de febrero, pero esto me hace dudar. Y luego, si la tasa terminal no va a estar en el 5 y puede estar en el 5,25 o en el 5,5. Ahí tengo Pero mis eso se dudas deja ya. abierto, él lo ha dejado abierto. Y además, cuando antes se hablaba de una tasa terminal del 3,75 4%, él volvía a decir, señores, de momento vamos a ir viendo partido a partido, ¿no? Es decir, eh, es que siempre insisto que, por ejemplo, ¿por qué estoy yo corto de los bonos? He tenido una discusión de colegas con un buen economista muy amigo de Suiza, que él pues decía que ya era oportunidad para comprar bonos. Yo le decía, el movimiento en vertical ha sido muy claro, estamos ganando mucho dinero con esos cortos apalancados del boom, etcétera, pero de momento, aunque ya no soy tan hiper bullish de ponerme corto, creo que todavía nos queda algo de recorrido, ¿no? Él decía que no, que ya eran buenos niveles. Fíjate, 4,11, 1 está ya el tibón, es decir, siguen cayendo los precios de los bonos por ese mensaje de que los tipos de interés van a seguir subiendo. Con lo cual, yo de momento estoy muy contento con esa posición tan corta y tan apalancada, ¿no? O sea, los bonos no, es verdad que han tenido un año horribilis, ¿vale? Pero de momento no hay una tendencia de que se vaya a dar la vuelta. Ahora, eso sí, le reconocía a él, tú y yo no estamos de acuerdo en el timing, pero a lo mejor dentro de 6 meses, no sé cuándo, me da igual, porque yo no soy de los que pongo una fecha y una cifra y así parece que eres el mejor economista. Yo voy evolucionando con medios largos plazos y me ha ido muy bien en 27 años cogiendo esas tendencias. Por eso, de momento, yo no veo que se vaya a invertir la tendencia. ¿Van a seguir subiendo los tipos? Pues entonces, ¿por qué voy a hacer, por qué voy a comprar bonos de momento? Si sí que Claro, voy no, a no. palmar pasta en el secundario. Con lo cual, que llega en febrero, pues no lo sé, vamos a ir viéndolo, pero hay gente que se empeña en poner oye, yo te dije que iba a llegar a febrero y el 5%. Lo importante es la tendencia. Llevamos 1 año y medio insistiendo, señores, esto no tiene sentido, la inflación va a ser más estructural y entonces las cartelas las hemos posicionado a ese respecto, ¿no? Siendo muy defensivo, por ejemplo, recordarás que muchas conversaciones en las que he dicho, hay 2 sectores que no he comprado nada y voy a seguir sin tocarlos. Retail y real estate. Bien, si vemos cuáles son los 2 peores sectores del stock 600, con menos 40 y tantos por ciento son esos 2 sectores. Y cuando me decían, ¿pero por qué sigues en petróleo o metal and mining o estás comprando algunas farmas y tal? Pues porque de momento es lo único que me da visibilidad en esos resultados empresariales, ¿no?
tengo algo de telecom, tengo algo de farma, tengo algo de alimentación, petróleo y como decíamos, sobre todo muy cortos de los sectores ligados al consumo. Totalmente, absolutamente fuera, ¿no? Ahí es donde está el tener una buena cartera. Y por supuesto, mi posición más grande sigue siendo los cortos apalancados del mundo desde el menos 0,5%, con lo cual las plusvalías son muy fuertes. Por eso tengo dos fondos de pensiones número 1 en España en renta fija, otro en número 2, por esa apuesta en corto a la renta fija. Pero que yo no me caso ni me gustan, ni odio a ningún valor, ni ningún sector. Llegará su momento, ¿no? Para ese tipo de sectores y para los bonos. Y estamos más cerca, por supuesto, pero yo creo que vamos a tardar por lo menos 2 trimestres más a que los bonos se pongan en precio. Y salvo el británico, que se me escapó, lo reconozco, aquí todo no sale bien. Se me escapó porque el movimiento del bono británico que llegó al 4,5% era una oportunidad muy interesante en el corto medio plazo. Mercado totalmente intervenido, se nos ha ido al 3,38 el yield a 10 años británico, pero ahí sí hubo una oportunidad por una crisis de gobierno, ¿no? Y vamos a poder tener alguna crisis de gobierno o algún credit crunch, ¿eh? No lo olvidemos, ¿no? Ahí está el mayor riesgo para la renta fija, ¿no? No olvidemos que en 2012 tuvimos al 7% el bono de referencia a 10 años español, ¿no? O sea, que el Wait and Have Not Standing famoso, o la crisis de Grecia o después la crisis italiana, ¿no? De momento todavía no se habla de eso. No. Está tapando, ¿no? Pero eso de momento está como una calma tensa ahí, ¿no? Que el mar está ahí revuelto, pero sin todavía hundir ningún Podemos barco. tener un crack, ¿eh? O sea, el mercado de bonos estaba inflado, había lo hemos comentado muchos analistas, y lo que pasa es que la diferencia es que yo gestiono también. Entonces, claro, yo lo comento y lo ejecuto. Y en los podcasts diarios siempre lo comento. Estas son las posiciones que tengo. Y me podéis poner colorado cuando queráis, ¿no? Y hay errores, por supuesto. Pero lo gordo de la cartera sigue evolucionando muy, muy bien. Por eso os digo, de momento sigo corto apalancado de los bonos. Ya no es el mismo ímpetu de chocar con el mercado cuando todos pensaban que había que seguir comprando el boom a menos 0,5 cuando empezaba la inflación a subir. Pero bueno, yo no compraría bonos en esta situación en la cual los bancos centrales nos siguen diciendo que van a subir los tipos. Y el mensaje de Lagarde está siendo cada vez más contundente. Yo creo que el problema, si ves que Estados Unidos las cosas no están yendo bien, es que nos llegará a Europa. Y como he insistido, la economía norteamericana tiene un mercado laboral saludable, tiene un consumo que son 2/3 del PIB, autarquía pura, podían tenerlo, y sobre todo una independencia energética. Es que el condicionante para Europa, yo el fondo global que hemos sacado, o sea, tengo muy poco, que son 3-4 valores de 30 en la eurozona, ¿eh? O sea, no tengo más. Y muy concentrado en Estados Unidos. Brasil ha sido un mercado que me ha funcionado muy bien este año, sorprendentemente, aunque empecé a cerrar algunas posiciones con lo que estamos viendo, esa crisis política, con el cambio de gobierno. Parece que bastante le está costando a regañadientes, ¿no? Ceder el poder a Jair Bolsonaro frente a la victoria de Lula da Silva, ¿no? No sé, esas son un poco las posiciones que he tenido, y cosas pues tan aburridas como United Health, como Lockheed Martin o como incluso Apple, ¿no? Que a pesar de las cifras malas del iPhone he seguido apostando por unos precios que eran especialmente baratos. Y quizá Google, ¿no? Que los resultados del otro día no gustaron. Creo que se le puede echar un vistazo a estos niveles, ¿no? Como ves, pues, o Walter Kluber o Imerys o Wise son las apuestas que estamos haciendo, y por supuesto un poquito de Roche y un poquito de Pfizer y tal, y haces un cóctel bastante razonable que está funcionando francamente bien. Mira, aquí me hace gracia porque estaban comentando que si rally de Navidad, y dicen, bueno, de Navidad del año que viene. Puede ser. Ahí seguramente ya habéis contado bastante todo, ¿no? Bueno, hemos tenido un rally de octubre, ¿no? Lo que pasa es que, Sí. bueno, estamos empezando a tener un poquito de frío ahora, ¿eh? Ahora, pero vamos, que yo todavía tengo puesto un ventilador aquí, ¿eh? Con eso te digo todo, ¿eh? Estamos en noviembre. No lo sé, el rally de Navidad es muy complicado porque los rallies de Navidad siempre vienen motivados, y después el efecto maquillaje, las carteras, porque hay un momento fuerte de picos de consumo, ¿no? Es verdad que Amazon ha dicho que va a empezar a contratar lo de siempre, ¿no? Para la campaña de Navidad. Es decir, que empezamos con el Thanksgiving, que tenemos después el Black Friday, que tenemos las Navidades, que es decir, se concentra el consumo, y por eso es verdad que las compañías de consumo funcionan muy bien, las compañías de
bueno, cualquiera, da igual si son hoteles, si son aerolíneas o si sobre todo son compañías del mass market, e incluso también del sector lujo, que lo está haciendo este año especialmente bien. Pero claro, eso con una subida de tipos tan fuerte es muy complicado que se vaya a producir este año, ¿no? Y las tendencias que nos han dado pues los Google de turno, Amazon, etcétera, pues no son muy halagüeñas. Incluso la gente se ha tomado muy bien los resultados de Netflix, pero los resultados de Netflix son malos. Como siempre repito, el mercado cotizó que fueron mejores de lo previsto, pero las cifras de suscriptores vienen a la baja, continua. Lo que pasa es que no fue un desplome mucho más allá y por eso Netflix lo hizo bien. Pero Netflix también nos está reconociendo que las cosas no van a ir bien. Por lo tanto, un rally de Navidad es complejo Es que en el entorno actual, ¿eh? todo lo que es consumo prescindible, tú lo has dicho antes, mantener el consumo un poco lejos. Quitando que el otro día veía McDonald's y decía, qué bien se ha comportado, ¿no? Este tipo de compañía. McDonald's es comida rápida. Claro, Es esto es lo decir, fácil. Y el hay que único sitio estar probablemente que ahí. puedes ir a Estados Unidos y no te sacan los ojos, ¿no? O sea, Exacto. Con una inflación muy fuerte, donde el consumo, incluso de los alimentos más necesarios de primera necesidad, compras, pues eso, lo básico, como pasaba aquí con el COVID, la pasta y el arroz, por eso Eurofoods lo hizo muy bien, otras compañías, ¿no? Es decir, los productos básicos funcionan bien cuando hay la crisis o sea, las hambrunas antiguas se consiguieron paliar con la patata, que fue claro, venida, pues pero así. muchas crisis europeas, ¿no? Es decir, que McDonald's lo haga bien, de verdad que no es de lo mejor que nos puede pasar. Por eso McDonald's es una compañía interesante, incluso los medios de pago no han funcionado del todo mal. Wise, la compañía británica de pago, funciona especialmente bien, lo está haciendo bien. O sea, siempre he dicho que la estructuración de las carteras, la asset allocation en sectores es muy importante, pero hay veces que estás en compañías que aunque estén en sectores tocados, lo hacen especialmente bien. Es decir, que son grandes compañías, sólidas compañías. Me ha pasado con Straumann, la compañía de implantes dentales suiza, que es una fantástica compañía. Están todas de capa caída. Estoy buscando también, pasa, me cuesta, ¿no? El Anco, algunas de las compañías de Animal Foods, ¿no? Porque parece que cuando las cosas se ponen complicadas, al final al gato ya no le das el premium, ya le das las sobras o al perro, ¿no? Que es verdad, que lo Sí, comentaba sí, con un sí. veterinario, porque al final hay que aprender, oye, ¿tú crees que la gente está? Y me decía, mira, Pablo, estoy notando como la gente compra menos comida premium y va abajo, o incluso algunos que me están ya empezando a decir que utilizan las sobras de la comida, que ha sido toda la vida así, no pasa nada, a los perros no les pasaba nada, pero bueno, siempre intentamos darle lo mejor a nuestras mascotas. Entonces, eso puede pasar, ¿no? Y estoy buscando algunas compañías de calidad, pero de momento no estoy disparando demasiado, ¿eh? Ahora que he venido, que estaba en la feria aquí en Mónaco, tenía la feria puesta, pues estaban todos disparando ahí. Pues yo todavía estoy cargando, pero no estoy disparando demasiado, salvo, como os comenté, hace 2 semanas con ese día de la inflación, aproveché para tomar algunas compañías, pero todavía me queda muchísima liquidez y que no hay que tener prisa. Yo no sé por qué los inversores siempre tienen prisa con querer, o sea, les hierve las manos con la liquidez, ¿no? Cuando ahora la liquidez, es verdad que la inflación nos perjudica, pero bueno, puedes tener algunas cositas. He visto algunos bonos que tienen unos yields muy interesantes del 6% y compañías de calidad, alguna tabaquera, algo así. Se puede coger ya algún bono, ¿eh? No digo que el mercado de bonos haya que obviarlo porque esté corto, ¿no? De los bonos soberanos. Hay algunas cosas que pueden estar en precio, pero por favor no compren esos cuchillos, ¿no? Esas compañías que te van a dar un 10-12%. Olvídense de las rumasas de turno, porque eso al final lo que ocurre es que llegan las quiebras y van a llegar. Y van a Claro, llegar. claro, claro. El caso de Centis es un precursor. Hemos visto unos datos, Héctor, de los bancos que han sido extraordinarios. ¿Ves las tasas de mora del banco gestionado por Dolores Causa y Pedro Guerrero por Bankinter? Acojonantes. ¿Ves los datos de Sabadell, que ha sido extraordinario? Creo que era el 3% la tasa de mora. Unos datos espectaculares. Con el triunvirato de las mejoras de los márgenes de intermediación, de la solvencia por los cortes igual, que se han mantenido muy bien. Tenemos un regulador que ha sido muy cañero con mantener una solvencia muy alta y ahora estamos muy tranquilos. Nadie habla de crisis bancaria, salvo en Credit Suisse por motivos distintos con Obvios. Archegos, con Sí, sí. Greensill. Y tenemos una mora que todavía no solo que no haya subido, es que incluso ha bajado en algunos casos. Pero eso no se va a mantener bajo ningún punto. O sea, es cuestión de trimestres, Nadia Calviño. O sea, que tenemos acorralada, que las cosas van a empeorar y estás disfrutando de una base comparable que fue un desastre, que fuimos de los peores países de la OCDE para recuperar los niveles de pre-COVID.
y ahora estás disfrutando de eso. Pero insisto que los datos de España, en comparación, no están tan mal. Hemos sufrido menos la crisis energética, hemos estado más protegidos. Hubo también ahí una maniobra muy interesante para la exención ibérica. Oye, hay que reconocerlo, tanto para Portugal como para España. Lo has dicho, sí, Y, sí, sí. y de momento esta inflación ha caído con cierta fuerza, ¿no? Lo que pasa es que la desaceleración, como decía Fuentes Quintana, no, Velarde, otro economista, uno de los economistas de los grandes de nuestra historia económica, hablaba que cuando Europa cogía una pequeña tos, nunca mejor dicho, España cogía una gripe tremenda, ¿no? Y eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Previsiblemente, segunda mitad del año que viene. Pues nos vamos a quedar con esto, Pablo, que ya va a venir enseguida el siguiente invitado que tenemos por aquí, que es Hugo Ferrer. Me tengo que conectar con él a ver si tenía Grandísimo algo por el analista vídeo. también. Sí, 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 un grande, un grande, un grande. Así que a ver qué nos cuenta por aquí. Oye, muchísimas gracias como siempre por pasarte por aquí, por mi casa, por mi canal de Twitch, y espero que lo haya disfrutado este ratito, y ya te emplazaré para otras charlas, que siempre me gusta mucho conversar contigo. Igualmente, Héctor. Muchas gracias y gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate, Pablo. Igualmente. Bueno, pues por aquí con Hugo Ferrer. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, pues buenas tardes, muy bien. Perdona por el retraso, pero a veces no se puede hacer lo que uno quiere. No te preocupes, que todos creo que lo entendemos, que la vida personal siempre va por delante y que las situaciones al final pues son las que son, ¿no? Un poco por poner en contexto, porque estábamos hablando antes tanto con Edgar Fernández como Pablo García, que han pasado por aquí, como yo después de ver a Jerome Powell. Ha sido muy duro en su rueda de prensa, sigue manteniendo, de hecho dice que las previsiones que tenían sobre los tipos de interés y la tasa terminal al principio, que que las tienen que mover, después de ver cómo se ha comportado la inflación, etcétera. ¿Qué te parece ese mensaje de dureza mayor que ha tenido? Bueno, el tema de esta reunión es algo que todo el mundo sabía, que los tipos de interés, pues obviamente no pueden subir de forma lineal y tan rápido como 75 puntos básicos, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo iba a lidiar la Reserva Federal y en concreto Jerome Powell con el hecho de que obviamente las subidas de tipos de interés tienen que ser más graduales de aquí en adelante, cómo iba a lidiar ese hecho lógico, obvio, con mantener una retórica bastante restrictiva, porque lo que no quiere la Fed es que que todavía sería demasiado pronto que volviera la alegría a los mercados, ¿no? Imagínate que dicen, pues vamos a subir los tipos más lentamente y estamos contentos con ello. Pues entonces los mercados se disparan, los mercados que tienen un efecto riqueza positivo y negativa de forma bastante rápida. Entonces, si la bolsa se dispara, subiría la inflación de nuevo y arruinaría todos los planes de la Fed. Entonces, lo que ha ocurrido es lo contrario, una retórica muy restrictiva, hawkish, y diciendo pues que el mercado de trabajo sigue muy fuerte, diciendo que la pausa todavía está muy lejos, diciendo que prefieren pasarse subiendo tipos, porque sí, porque es verdad que bajar tipos es algo que se puede hacer de un día para otro, ¿no? Que digamos que tienen margen suficiente para que en caso de que haya problemas recuperar un poco el timón. Pero sin embargo, si no suben los tipos lo suficiente, no lo mantienen el suficiente tiempo, pues el riesgo sería pues de credibilidad y de que la inflación pues se esparciera. Así que todo eso, junto con la idea de que obviamente los tipos no pueden crecer al mismo ritmo, pero que van a estar elevados más tiempo del que anteriormente tenían pensado, en conjunto, todas estas cositas que he dicho, pues ha terminado una conferencia, una rueda de prensa, perdón, muy restrictiva, que lo que está haciendo pues que el Nasdaq caiga un 3%. De hecho, al final de la rueda de prensa, creo que le habían trasladado mal la información sobre eso, cómo se estaba comportando el mercado. Un periodista le había comentado, oye, el mercado está subiendo, y él ha dicho lo del aterrizaje suave, que cada vez hay una ventana más estrecha para que haya un aterrizaje suave de la economía. Claro, yo creo que se le ha escapado un poco la percepción personal, y no dejando al margen y ceñirse al discurso, ¿no? Que tiene que tener de, bueno, aterrizaje suave, control de todo y tal.
¿qué te ha parecido que haya soltado esto, ¿no? Como diciendo, bueno, cada vez la ventana es más estrecha, que es lo que estamos hablando todos desde fuera, ¿no? Y yo te leo por Twitter y vas un poco en la sintonía que yo también estoy yendo por mi cuenta, ¿no? Que es muy difícil de evitar un aterrizaje suave de la economía y vamos, que yo creo que es prácticamente descartable ahora mismo, ¿no? Bueno, los indicadores líderes señalan, y estamos hablando de indicadores líderes porque normalmente no se han equivocado a la hora de señalar recesión, ¿no? Señalan que hay una recesión a la vuelta de la esquina. Luego, que sea más profunda o menos profunda, pues es otro debate, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que la economía americana, para mi sorpresa, es una cosa, yo esperaba mayor debilidad, a pesar de que obviamente se está enfriando, lo está haciendo muy poco a poco. Está mostrando mucha fortaleza, ¿no? Más de la esperada. Pero bueno, la verdad que es, ¿sabes? Es que al final llego a la conclusión de que tampoco es tan importante este tema, me refiero. Llega una recesión, se pierde un poco de empleo, igual la recesión ni siquiera es tan profunda, ¿no? Así que el tema es secundario al final. Aquí al final es si la liquidez va a más o va a menos, si la liquidez, hoy ha dicho Powell, que de momento que tranquilitos y fríos y que como suba el S&P por encima de 4.000, pues hará lo que puedan para enfriar el mercado en estos momentos, ¿no? Y al final es eso, las declaraciones de la Fed pueden salir en un sistema tan complejo como los mercados, millones de personas, puede ser interpretado de una manera u otra, el mercado puede reaccionar de una manera u otra dependiendo de los posicionamientos de los inversores previamente. Es decir, los propios miembros de la Fed no saben cómo va a reaccionar el mercado. Así que muchas veces sacas un comunicado neutro o declaraciones más o menos neutras y el mercado sale por donde tú no quieres. Entonces los días siguientes la Fed tiene que ayudar a rectificar. Y en este caso, si el periodista le interrumpió para decirle que el mercado estaba positivo y él sacó una notita un poquito más agresiva, pues perfectamente. Sí, no, a mí me ha hecho bastante gracia eso cuando lo he leído por aquí por el chat, porque justo me pillaba hablando con Pablo García, pero cuando he visto digo, bueno, no me extraña que haya sucedido esto y que haya sacado como el plan B, ¿no? Para evitar que el mercado rebote si es lo que le habían trasladado, ¿no? Y al final, mira, pues lo que ha provocado es que en tiempo real ahora el S&P 500 un 2,45% de descenso, tremendo. Nos pregunta por aquí Iván Rives 89 si vemos las tasas por encima del 5%. Yo creo que cada vez hay más probabilidades, ¿no? De esto. Pues no lo sé, no lo sé. Que hablar de niveles es un tema que siempre es muy difícil porque lo cierto es que lo que está claro y aparte Powell ha dicho algo hoy, que dice que no le parece que los salarios estén en una espiral inflacionaria, ¿no? Pueden estar un poco elevados, pero que no están en una espiral, es verdad, no están en una espiral como tal. Pero eso es una manera de reconocer de que hay un fenómeno inflacionario ahí de fondo y es una manera de decir que los tipos van a estar elevados por más tiempo del que mucha gente se piensa. Y estoy de acuerdo. Esto no son las recesiones disinflacionarias donde los tipos se subían, se mantenían, se bajaban rápidamente cuando viene una recesión. Los tipos van a estar elevados y que sea el 5, que sea el 5,5, pues eso al final no es tan importante como la dirección y el tiempo en el que estén más o menos elevados. Sí, yo creo que es como más secundario fijarte ahora mismo en previsiones porque, sí, porque son muy movibles, ¿no? Incluso del mercado laboral, que lo que sí que me parece es que las previsiones de la FED sobre el mercado laboral eran demasiado laxas cuando salieron el mes pasado, ¿no? En septiembre, perdón, las últimas previsiones que lanzaron, que preveían un aumento del desempleo el año que viene del 0,4%. Esto me parecía como demasiado, si vamos a un esquema incluso de aterrizaje suave, como ellos llamaban, era difícil de ver, pero oye, bueno, puede ser, todo puede ser, porque es verdad que el mercado laboral, y lo has dicho tú ahora, es cierto que tiene una fortaleza increíble. Yo lo comparaba como un combate de boxeo, como el boxeador que le están dando golpes y como que está recibiendo y sigue en pie, ¿no? Es un poco lo que está pasando en el mercado laboral. Sí, aparte, fíjate que las recesiones con poca inflación son diferentes a las recesiones con bastante inflación, ¿no? Cuando hay poca inflación, el crecimiento se va reduciendo, las empresas empiezan a despedir. Pero cuando hay inflación, digamos que las cosas se generan más lentamente, ¿no? Sí, los precios están aumentando, el coste de la vida es más jodido, pero las empresas no empiezan despidiendo gente, sino que ese fenómeno suele llegar en la fase más tardía de una recesión. Así que en ese sentido es lógico, pero es verdad que no estamos acostumbrados a que sea tan fuerte ese mercado laboral americano cuando está en mínimos históricos, ¿no? La tasa de paro.
3,5%, sí, justo de tasa de paro. Es impresionante, ¿no? Antes nos preguntaban por aquí si el rebote que hemos visto en el mes de octubre pierde su vigencia después de lo que hemos visto hoy, o si vamos caminando hacia la búsqueda de los mínimos otra vez, o si de aquí a final de año puede haber un tirón. ¿Tú cómo lo ves dentro de tus análisis? ¿Qué te parece lo más probable? Es que es verdad que es muy incierto ahora mismo todo. Yo lo veo bastante incierto. Sí. Incierto por decirlo de alguna manera. Si fuera por incertidumbre, esa sería la naturaleza clásica de los mercados. Mira, Sí. Lo que tengo claro es que me parecería muy, muy, muy raro, o sea, poco probable, que el mercado se sostuviera por encima de los 4.000 puntos. Y me da igual que lo llames elecciones de mitad de mandato, me da igual que le llames rally de Navidad, estacionalidad, me da completamente igual. Lo que ocurre es que la bolsa fluctúa mucho. Fíjate que el rebote de las últimas semanas, ¿no? Desde el 21 de octubre por ahí, o no, unos días antes también, es porque la bolsa no va en línea recta y de repente salen unos optimistas diciendo lo peor ha pasado, el pico de la Fed, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y como los inversores en acciones son tan optimistas por naturaleza, ¿no? Porque están invirtiendo en crecimiento, en dividendos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el mercado de renta fija sí que hizo una pequeña subidita, los bonos, ¿no? Bajaron los yields un poquito, pero no se correspondía con el reporte que había visto la bolsa. Con lo cual yo te digo, ¿más probable que veamos nuevos mínimos? Sí. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la Reserva Federal lleva microgestionando los mercados desde hace bastantes meses. ¿A qué me refiero? Pues en junio, cuando estaban muy débiles, cuando ya caía el Nasdaq un 30%, de repente en una conferencia Powell dice muy matizadamente que bueno, que los tipos algún día llegarían a un nivel alto y que por supuesto en entonces tendrían que subirlo más lentamente. Eso hizo que el mercado cogiera fuerza, eso fue en junio. Luego los mercados subieron muchísimo, el gran rebote del mercado bajista que tuvimos entre julio y agosto, la Fed dijo, pero ¿esto qué es? Se nos ha ido de las manos, ¿no? Sí, y a final de agosto, cuando la conferencia de Jackson Hole, pues volvieron a microgestionar los mercados. Bueno, microgestionar metiendo un mazazo a final de agosto diciendo esto no puede ser. Y la bolsa cayó un 20%, ¿no? Ahora, el día 21, los mercados estaban en mínimos, hablo del S&P 500, con un riesgo de caída, y ahora voy a explicar por qué eso es malo para la Fed, con un riesgo de caída muy elevado. Entonces, de nuevo la Fed vuelve a sacar una pequeña frasecita que inspira un poquito de confianza en el mercado. Es decir, la Fed está microgestionando que no vaya muy arriba ni vaya muy abajo. Que no vaya muy arriba porque no le interesa desde el punto de vista inflacionario, ¿no? Si se dispara la bolsa, el efecto riqueza hace que la inflación se dispare. Pero tampoco le conviene que caiga mucho, muy aceleradamente, porque eso crearía inestabilidad económico-financiera y tendría que abandonar su programa de quantitative tightening, volver a las compras, o sea, sería contradictorio con su mandato de luchar contra la inflación, ¿no? Así que la Fed busca el equilibrio. ¿Qué pasa? Que el equilibrio lo gestionas exitosamente hasta cierto nivel. En un momento dado podría surgir algo y romperse. Para mí ahora mismo el riesgo asimétrico sigue siendo a la baja y no al alza. ¿Al alza por qué no? Pues porque la economía se está enfriando, aunque siga relativamente fuerte, y porque si el S&P sube por encima de 4.000, te sale la Fed a sacarte el mazazo, y sin embargo por debajo, pues los mercados pueden entrar en una histeria en un momento dado por lo que sea y caer mucho más fuerte. Así que los riesgos siguen siendo hacia abajo y veo poco probable verlo sobre los 4.000 los próximos, este año. No, incluso pensando en el año que viene, todavía no hemos visto capitulación en renta variable. En bonos es verdad que podríamos haber pensado que se había visto y eso ha seguido con latigazos a la baja y con mucha volatilidad extrema, ¿no?, dentro del mercado de la deuda. Veremos hasta dónde se frena, ¿no?, esta sangría en el mercado de bonos, que es la mayor desde la Constitución americana. El otro día lo compartía también en Twitter. Es impresionante, ¿no?, que se viene en el mercado de bonos. Antes lo comentaba con Edgar Fernández y decía, bueno, igual hay cosas que aguantan en Estados Unidos. Digo, pero si hay algo que no puede aguantar una subida al final, aunque tengas una tasa terminal, pues eso, al 5%, que a lo mejor en términos históricos pues no es súper elevado, ¿no? Pero en términos de cómo está ahora el mercado de la deuda y la situación de endeudamiento de Estados Unidos, esto es mucha tensión, ¿no?, para el mercado de bonos y las nuevas emisiones. Es brutal, brutal. Porque tú lo has dicho, aunque no sea elevado en términos históricos, sí lo es elevado en términos recientes, ¿no?, de la historia reciente. Fíjate,
Ya he olvidado los números concretos, pero pagar una hipoteca hoy en día en Estados Unidos, con los tipos de interés como están y teniendo en cuenta cómo son el precio de las viviendas todavía, es un número disparado. O sea, no recuerdo las cifras, pero es el típico gráfico que se sale del dato y es como, no tiene sentido. De hecho, el ciclismo inmobiliario americano está en un congelamiento repentino absoluto y eso augura pues una economía mucho más fría. Al final aquí hay un tema. La Fed sabe del futuro tanto como tú, yo o cualquiera. O sea, básicamente nada. Entonces, como el futuro es muy difícil de ver, la Fed y todos los bancos centrales en general suben tipos porque tenemos que frenar la inflación. ¿Y hasta cuándo? No lo saben, no lo saben. No lo saben porque el mundo es muy complejo, la inflación te puede venir por un lado, te puede venir por otro. De hecho, vemos que las proyecciones del Banco Central Europeo son horrorosas, que siempre se equivocan. Entonces ellos simplemente van subiendo tipos en base a una creencia de que han subido demasiado, empiezan a subirlo de forma más gradual, como harán probablemente a partir de diciembre. Vamos a ver cómo traen los datos de inflación y de empleo. Y hasta que no se rompe algo, no paran. Y esa es la realidad. Es como, como dando palos de ciego hasta que encuentran algo que dice, oye, pues nos hemos encontrado algo, ¿no? Palos de ciego hacia el futuro, que todos somos más o menos ciegos, encuentran algo y dicen, se ha roto algo, ¿no? Llámale la crisis de pensiones en el Reino Unido, como hemos visto. Pues si ocurriera algo parecido, pues ya se habría roto algo y seguramente la Fed dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, no sabe, es tan sencillo como eso. No tienen ni puñetera idea, van subiendo tipo hasta que algo se rompa. Oye, o hasta que llegue el milagro de que todo se resuelva por sí mismo, ¿no? Con una recesión suave, que el desempleo repunte pero no mucho, pero bueno, igual se rompe algo por mitad de camino. Que sería lo suyo, sí, sí. Oye, Hugo, no te quiero robar más tiempo, además ya más de 2 horas y media de programa, así que yo creo que bastante intenso. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, siempre es un lujo tenerte y cuando quieras, ya sabes, aquí estamos para que repitas, que siempre es un placer charlar contigo. El placer es mío y nada, un saludo a todos los seguidores de tu canal de Twitch.